Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con el tema que venimos exponiendo. Vamos a iniciar con la segunda unidad. Bien, licenciada Scarlett, pues estamos aquí ya al pendiente para el inicio de la segunda unidad. Muy bien. Bien, compañeros, les voy a compartir en nuestra pantalla. Muy bien. Ahí la tenemos. Vamos a iniciar con la segunda unidad. Bienvenidos, compañeros. Te voy a hablar de algunas cosas que he aprendido en mi viaje. La gran mayoría, por experiencia, algunas que he escuchado de otros. Muchas de ellas aún estoy en proceso de práctica, pero todas ellas creo que son verdad. La vida no es fácil, no lo es. No trates de verlo de otra forma. La vida no es justa y nunca lo ha sido. No lo es ahora y nunca lo va a ser. No caigas en la trampa de creer que tienes el derecho de algo o el sentimiento de que eres una víctima. No lo eres. Supéralo y avanza. Así que la gran pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué es el éxito para nosotros? ¿Qué es el éxito para ti? ¿Es tener más dinero? Eso está bien. No tengo nada en contra del dinero. Tal vez es tener una familia saludable, o tal vez un matrimonio feliz. Tal vez es ayudar a otros, o ser famoso, o famosa. Tal vez es volverte más espiritual, dejar el mundo un poco mejor que cuando llegaste. Y es importante que te hagas esta pregunta constantemente. Y puede que la respuesta cambie con el tiempo, y eso está bien. Pero hazte este favor. Cualquiera sea tu respuesta, no elijas nada que ponga en riesgo tu espíritu. No elijas nada que ponga en riesgo tu espíritu y quién tú eres. Prioriza quién eres y quién quieres ser, y no gastes tu tiempo con nada que se oponga a tu carácter. Sé valiente, sube la montaña, pero primero responde esta pregunta: ¿cuál es mi montaña? Así que primero tenemos que definir éxito para nosotros mismos, y luego tenemos que poner el trabajo para mantenerlo. Cuidar de nuestro jardín, mantener las cosas que son importantes para nosotros en buen estado. ¿Dónde estás en realidad? No es tan importante como quién eres. Y aún así es más importante quién debemos ser y aún no somos. El primer paso que nos va a llevar a nuestra identidad en la vida usualmente no es yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Ese no es el primer paso. El primer paso es yo sé quién no soy. Proceso de eliminación. Definirnos por quién no somos es realmente el primer paso que nos lleva a saber quién realmente somos. Tú sabes, ese grupo de amigos con los que pasas tiempo y que realmente no están sacando lo mejor de ti. Ya sabes, critican demasiado o son un poco negativos y sabes que no estarán ahí para cuando los necesites. ¿Y qué pasa con ese bar al que sigues yendo, ese que sigue dándote las peores resacas al día siguiente? O esa pantalla de computador, ese computador que nos sigue dando una excusa para no salir de la casa, para no salir a conectar con el mundo y tener un poco de conexión humana. ¿Qué pasa con esa comida que sigues comiendo, que sabe tan bien cuando va bajando y que nos hace sentir como basura al día siguiente, que nos hace sentir cansados y ganar peso? Bueno, esas personas, esos lugares, esas cosas, deja de darles tu tiempo y energía.
Simplemente no vayas ahí. Me refiero, diles adiós. Y cuando hagas eso, cuando te despidas, cuando renuncies a ir ahí, cuando renuncies a darle tu tiempo, a darle tu energía, repentinamente te encontrarás pasando más tiempo en lugares que son saludables para ti, que sacan lo mejor de ti, que te hacen feliz. ¿Por qué? Porque acabas de eliminar las personas, los lugares, las cosas y las distracciones que te mantienen alejado de tu propia identidad. Créeme, hay muchas opciones que en realidad no son lo mejor para nosotros. Así que elimina el exceso, lo que te hace perder el tiempo, disminuye tus opciones. Si haces esto, vas a accidentalmente, casi inocentemente, ponerte frente a lo que realmente es importante para ti, por proceso de eliminación. Saber quién somos es difícil, bien difícil. Así que date un descanso. Elimina a quien no eres primero y vas a encontrarte donde debes estar. En vez de crear tareas que te drenan energía, creemos más tareas que nos revitalicen, que nos hagan sentir plenos, que mantengan tu fuego encendido y tu motivación en alto por la mayor cantidad de tiempo en tu futuro. Y recuerda, intentamos hacer lo mejor, pero no siempre hacemos lo mejor. Nuestra arquitectura es un verbo también, y somos los arquitectos de nuestra propia vida. Así que estudiemos los hábitos, las prácticas, las rutinas, los hábitos que realizamos, aquellos que nos llevan al éxito, que nos llenan de alegría, aquellas que nos han causado dolor, las que nos han dado risas y aquellas que nos han dado lágrimas de conocimiento. Analicemos eso y demos gracias por esas cosas en nuestra vida. Y cuando hagamos eso, ¿sabes qué pasará? Nos volveremos mejores en conocernos a nosotros mismos y tendremos más conocimiento que evaluar. Sé realista. Elige qué vida quieres, porque tú quieres esa vida. Hace lo que haces porque quieres hacer eso. Vamos a cometer errores, pero tenemos que hacer esos errores nuestros errores y tenemos que compensarlos y desde ahí seguir avanzando. La culpa y el rencor han matado más hombres en la historia que cualquier enfermedad. Así que cambia la página, salte del mal camino y sé el autor del libro de tu propia vida. Bien, compañeros, pues vamos a iniciar con esta segunda unidad. Bienvenidos.
Segunda unidad. Dos temas importantes, muy concretos: el lenguaje normativo y las diversas acepciones de la palabra derecho. Dentro del mundo subsisten diferentes tipos de normas. No solamente existe la norma jurídica. En particular, podemos hablar nosotros de las normas morales, de las normas de naturaleza religiosa, de las normas sociales y las normas jurídicas. Cada una de estas normas tiene distintas características. Bien, otro punto antes de entender las normas es de que estas normas van a tener características muy en particular que voy a mencionar a grosso modo para que ahorita las entendamos sobre cada uno de los puntos. Una primera clasificación, dentro de las características hablamos de normas unilaterales y normas bilaterales. Cuando hablamos de las unilaterales, es una relación de la persona consigo mismo, con un grupo social, con Dios, pero solamente interactúa una sola persona. No hay interacción de otro sujeto que se encuentre en esa circunstancia o que estén en una relación de coordinación o inclusive de subordinación. Solamente hay una persona. Y en las relaciones de naturaleza bilateral encontramos la interacción de esa persona con otra. Ahí está. Relación de coordinación. Aquí intervienen dos personas. Esto es un aspecto importante que debemos destacar, porque siempre se va a requerir de una interacción, como en el caso del derecho. No podemos celebrar un contrato con nosotros mismos. Necesariamente requerimos de la intervención de otro sujeto. Interactúa, se relaciona, genera obligaciones, genera derechos. Muy bien. Otra característica de las normas es la siguiente. Normas internas y normas externas. Las normas internas, atención compañeros, se vinculan únicamente en relación con que no tienen que materializarse, no tienen que producir ningún cambio. No, basta con que se piense, basta con que estén acá, en el interior de nuestra mente. No necesitan producir ningún cambio, ningún efecto. En la característica externa, para la existencia de estas normas, requieren un cambio material. Requieren exteriorizarse. Muy bien. Un ejemplo de normas internas: la religión. Basta con que me pase por acá, por la mente, para que yo cometa un pecado, para que yo cometa una falta a una norma religiosa. Otro ejemplo, una norma moral. Basta con que lo haya pensado para haber infringido con esa norma moral. Ahorita aterrizamos todas estas ideas. Otra característica: normas coercibles y normas incoercibles. Las normas coercibles son aquellas que tienen una sanción, un castigo,
una pena. Y las incoercibles no prevén sanción, no prevén pena en caso de incumplimiento. Basta con el remordimiento, basta con el pecado. Muy bien. Otra característica es que las normas son autónomas o que las normas son heterónomas. ¿Cuándo es uno y cuándo es otro? Las normas son autónomas cuando dependen de la costumbre, dependen de los valores, depende de la educación, depende de la cultura para su materialización. Se encuentran subordinados a esto, a la costumbre, a los valores, a la educación, a la cultura, a los principios, a la idiosincrasia, etcétera, etcétera. Mientras que son heterónomas cuando la conducta del hombre se encuentra subordinada. En el caso del derecho, de las normas jurídicas, a la ley. En caso de las normas religiosas, a un libro sagrado. Por ejemplo, para los cristianos, para los católicos sería la Biblia. Para los musulmanes, el Corán. Para los judíos, la Torah, etcétera, etcétera. Entonces se subordina a un libro sagrado. Para la sociedad se va a regir por los convencionalismos sociales. Al final, a eso se subordinan las normas. Bien, vamos a empezar con una primera clasificación de las normas. Hablamos de las normas morales. Provienen de nuestro interior. Nos ayudan a tomar decisiones entre el bien y el mal. ¿Sí? Se encuentran subordinadas a un tema de educación, de cultura, de costumbre, de identidad, de principios, de valores. Muy bien. Por eso se dice que lo que es moral para una persona puede que para la otra no lo sea. Para infringir estas normas morales, pues basta con que uno mismo las cometa. Es una relación que tiene que ver conmigo mismo y con nadie más. Si me fallo a mí mismo. Si no cumplo con esos principios, con esos valores, con esa cultura, estoy fallándome a mí mismo. ¿Sí? Mi pena, mi castigo, podrá ser el arrepentimiento, podrá ser el tema del remordimiento, sentirme mal conmigo mismo. No requieren producir ningún cambio. Basta que pasen por nuestra mente, basta que hayamos pensado en infringirlas para que se materialice el incumplimiento de estas normas morales. Ya lo hemos señalado, abogados, no están provistas de un castigo. No hay sanción, no hay pena ante su incumplimiento, compañeros. Se acabó, son incoercibles, son autónomas. ¿A qué se subordina la conducta del hombre? A las creencias, a los principios, a la costumbre, a la tradición, a los valores, etcétera, etcétera. Por eso es un tema muy subjetivo. Por eso puede haber distintos parámetros de moralidad. Y es un aspecto que hasta cierto punto varía de acuerdo al sujeto. Muy bien. Pero al final de cuentas es un tema que también tiene que ver y se encuentra estrechamente ligado con un principio que se llama el libre albedrío. La cuestión que las personas podemos tomar decisiones, sean estas correctas o incorrectas, sean estas buenas o malas, pero tenemos esa libertad
para tomar esa decisión. Muy bien, compañeros. Perfecto. Por ejemplo, aquí tenemos, pues, materializado un ejemplo de una norma moral. ¿Sale? Ese aspecto subjetivo. Ese aspecto que nos ayuda a tomar decisiones entre el bien y el mal. Pasando a la segunda categoría de normas, analizamos las normas religiosas. Estas normas provienen de la práctica que como seres humanos desarrollamos sobre una creencia divina, sobre un dogma de naturaleza religiosa. Hay una relación directa de cada ser humano y su relación con Dios, sea cual sea su concepción. Cristianos, católicos, budistas, judíos, tenemos musulmanes, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una concepción con Dios y hay una relación directa con Dios. Por ejemplo, aunque veamos un lugar religioso sumamente abarrotado, cada quien tiene un contacto con Dios de distinta naturaleza. Por ejemplo, el tema de en la Meca que hay más de 1 millón de personas orando. A final de cuentas, cuando una persona ora, hace un contacto directo con Dios y es una relación personalísima. Es una cuestión interna. No requiere la conducta materializarse para producir una consecuencia. Basta pensarlo para infringir una norma religiosa. Y si le infringimos, podríamos decir que no hay un castigo. Y déjenme ponerlo entre comillas, porque si nos vamos a otra latitud, por ejemplo, en un país musulmán, nos podemos encontrar que infringir una norma del Corán trae una consecuencia y es grave. Es grave infringir el Corán. Puede conllevar inclusive a la muerte de una persona. ¿Sí? Por lo menos si no acudimos a misa, si no vamos a la reunión, a lo más que puede decir es que estamos cometiendo un pecado, pero no hay una sanción como tal, pues terrestre, terrenal. Aunque en su momento sí existió. En México teníamos la existencia de un tribunal llamado de la Santa Inquisición, cuyo antecedente lo tenemos en España. Este tribunal sí castigaba cuestiones de fe. Y había penas corporales gravísimas. Sí, azotes, palos, mutilaciones y el tema también de quemar a una persona en una plaza pública con leña verde. Pero en la actualidad, pues ya no hay, las normas religiosas no generan un castigo, al menos terrenal. Ya depende de la creencia de cada quien, posiblemente el castigo sea en presencia de Dios. Son heterónomas, porque las normas religiosas se subordinan a la existencia de un libro sagrado. ¿Sí? El libro sagrado puede ser la Biblia, puede ser el tema de la Torah, el Corán, la cuestión del libro del Mormón, todas aquellas disposiciones normativas que rigen a una práctica religiosa. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de la aplicación de una norma religiosa. Muy bien. Otro aspecto importante que debemos de distinguir son las normas sociales. Si nosotros queremos ser aceptados, si nosotros no queremos ser rechazados, si nosotros queremos ser tomados en cuenta por un grupo social, pues bueno, nos sometemos a sus reglas de comportamiento, nos sometemos a los principios que estos regulan, nos subordinamos a ello. Por eso decimos, estos convencionalismos sociales, en primer lugar, son unilaterales. La relación del sujeto con un grupo social determinado. ¿Sí? Si es aceptado o no depende de su comportamiento.
Para sancionar una norma de esta naturaleza, hablamos que se tiene que exteriorizar, tiene que materializarse, tiene que externarse por el sujeto y producir una consecuencia. Por ejemplo, que un lugar reservado para una persona de la tercera edad sea ocupado por un joven. Se está infringiendo una norma social. Muy bien. Es incoercible porque la norma no está sujeto a un castigo, no está sujeto a una pena. Y es heterónoma porque aunque no exista un código de comportamiento escrito, es tácito la cuestión de subordinarnos a los convencionalismos, a las reglas que nos impone un determinado grupo social. Muy bien. Perfecto. No olviden una cosa, compañeros. A veces la norma puede nacer como una norma religiosa, como una norma moral, como una norma social y convertirse incluso en una norma jurídica. Pongamos un ejemplo. La ley, los 10 mandamientos, es una norma religiosa. Pero si lo vemos en un sentido más amplio, vamos a encontrar que existen preceptos jurídicos sobre esa norma religiosa. No matarás. Tiene que ver con el tipo penal de homicidio. No hurtarás. Tiene que ver con el tipo penal de robo. ¿Sale? No desearás la mujer de tu prójimo. Tiene que ver con el tipo penal de bigamia. Muy bien. ¿Se entiende? Entonces hay preceptos que se materializan. Otro ejemplo. Vamos a poner este caso. En el Metrobús de la Ciudad de México hay un espacio reservado para las mujeres. ¿Sí? En un principio, de alguna manera, era más un convencionalismo social. La cuestión de que de forma voluntaria, pues, los hombres aquí, hombres y mujeres aquí se establecieran, y cuando iban a solamente la mujer y niños, pues podían entrar acá. Muy bien. Era un tema de convencionalismo social. ¿Qué pasaba cuando un hombre estaba de este lado? Pues no había una consecuencia, no había una sanción. ¿Sí? Era una norma social, un convencionalismo social. Pero el reglamento del Metrobús, que ya podríamos plantearlo desde su naturaleza como una norma jurídica, establece sanciones para las personas que no deban estar en este espacio. Es decir, de ser una norma social, la convertimos en una norma jurídica. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Aquí también va otro punto. Por ejemplo, en un tema de una norma moral. Me educaron para respetar a las personas mayores. ¿Vale? Así me educaron. Pero resulta que cuando yo estoy en el autobús, cuando yo estoy en el metro, el espacio reservado a personas de la tercera edad, yo no lo respeto. Esta cuestión interna, que era una norma moral, la materialicé y entonces infringí una norma ya no moral. En este caso sería social. ¿Se entiende? Muy bien. Bien. En ese convencionalismo social vemos que es unilateral porque es la relación del sujeto con el grupo social al cual quiere pertenecer. Es externa porque la conducta se tiene que exteriorizar para que produzca sus efectos. Muy bien.
Es incoercible porque la norma no prevé un castigo, una sanción. A lo más que podemos llegar es al repudio social, a la no aceptación. Y son heteronomas, como ya mencionamos, porque se rigen por un código de conducta social, que aunque no esté escrito, pues bueno, sabemos que tácitamente pues nos encontramos subordinados a él. Muy bien. Aquí tenemos el ejemplo del incumplimiento de una norma social. ¿Sí? Este jovencito que no le cede el lugar a esta persona de la tercera edad. Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Normas jurídicas. Conjunto de normas que regulan la conducta externa de los hombres en sociedad y que está provista del elemento de coacción. Ya lo hemos mencionado con mucho detenimiento en la unidad anterior. Y a grosso modo decimos lo siguiente. Las normas jurídicas son bilaterales. No puede haber relación de derecho con una sola persona. Siempre va a haber dos o más partes. Por ejemplo, en materia civil, temas contractuales. Ahí les va. Este es mi contrato. Dentro de este contrato siempre va a haber dos partes. Acreedor y deudor. Muy bien. En materia de un contrato laboral. Patrón y trabajador. O en un tema de un contrato colectivo. Patrón y sindicato. En la comisión de un delito. Sujeto activo, que es quien comete el delito. Sujeto pasivo, quien es que sufre la consecuencia del delito. Muy bien. En un proceso penal. Ya estamos en el proceso penal. Tenemos a la víctima, sufrió la consecuencia del delito, y tenemos al imputado, al que se le está siguiendo por la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Muy bien. En materia fiscal. Tenemos al Estado como fisco y tenemos al particular como contribuyente. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Siempre en materia de derecho va a haber esa relación bilateral. Siempre la tiene que haber. Son normas que para que produzcan efectos tienen que externarse. Nunca se pueden quedar en un aspecto interno. Tienen que producir consecuencias. Para hacer cumplir la norma, tiene un castigo, tiene una sanción, tiene una pena. A esta fuerza pública que dispone el Estado se le llama coacción. Y es heterónoma porque nos guste o no, la conducta del hombre se subordina ¿a qué? A la ley. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, la conducta del hombre se encuentra subordinado a los preceptos que establece la ley. Muy bien, compañeros. Perfecto. Aquí tenemos un ejemplo de una norma jurídica. Muy bien. Ok. Diversas acepciones de la palabra derecho. Siguiente punto, compañeros. Muy bien.
Voy a tratar de ser muy transparente con esto. Cuando yo hablo del derecho objetivo, implica un derecho que yo puedo aquí tener. Es tangible. ¿Sale? Es un derecho que veo que se conforma por artículos, por fracciones, por incisos, por transitorios y bueno, aquí está la norma. Esta norma es de carácter permanente y es creada por el Estado. Es tangible, es objetiva, es material. Aquí la tenemos. Muy bien. Subjetivo. Voy a ejercitar una conducta que regula la norma. La voy a aplicar a un caso concreto. Me explico. Derecho objetivo. Si me voy al derecho objetivo, digo, el artículo 14 dice, en su párrafo segundo, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Eso es derecho objetivo. No hay más. Lo estamos explicando, lo estamos estudiando, lo estamos percibiendo, lo estamos analizando. ¿Sí? Ahora vámonos con el subjetivo. Resulta que Adamaris pues pierde su propiedad. ¿Sí? Y su propiedad ni siquiera se llevó a un juicio. Ni siquiera se le notificó por la autoridad. Ni siquiera un juez lo resolvió. ¿Se entiende? Damaris va a hacer valer la disposición normativa y va a decirle a la autoridad que indebidamente le quitó su propiedad: a ver, autoridad, tú debiste llevarme un juicio, tú debiste haberme planteado un procedimiento que establece la norma. Como no lo hiciste, yo le exijo a la autoridad que conoce de esta controversia que deje sin efecto ese acto. Voy a ejercitar una determinada conducta que aquí establece la norma. Lo voy a explicar con un lenguaje burdo. El derecho objetivo es la receta. El derecho subjetivo es hacer el pastel. ¿Se entiende? Llevarlo a cabo. Ejercer lo que dice la norma. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Vamos bien? Martí, ¿sí me entienden? ¿Vamos bien? Perfecto, muy bien. Derecho sustantivo. A ver, el derecho sustantivo se encuentra constituido por preceptos que conforman derechos y obligaciones. Describen derechos y obligaciones. Nada más. Por ejemplo, Lidia y Miguel celebran un contrato de compraventa. Los derechos y obligaciones derivados de ese contrato de compraventa se encuentran acá, en el derecho sustantivo. Muy bien. Ok. En el contrato que he mencionado entre Lidia y Miguel, resulta que Miguel no cumple con las obligaciones derivadas del contrato. ¿Qué tiene que hacer Lidia? ¿Conformarse y decir, pues ni modo, ya perdí? ¿O qué tiene que hacer Lidia? ¿Cobrárselo chino? ¿O tiene que pedirle a la autoridad, pedirle a un juez, resuelva ese conflicto y se pronuncia a su favor? Artículo 17 de la Constitución. Decimos lo siguiente. Primer párrafo. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma,
ni ejercer violencia para reclamar un derecho. Párrafo segundo. Toda persona tiene derecho que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. ¿Sí? Si queremos ejercer un derecho, lo vamos a hacer por conducto de los tribunales. Si hubo un incumplimiento de norma, pues bueno, entonces voy a iniciar un procedimiento jurisdiccional para pedirle a la autoridad su intervención y resuelva el conflicto a mi favor. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a ver un caso. Aquí va. Juan y María celebran un contrato de matrimonio. Muy bien, vamos con eso. El contrato de matrimonio establece derechos y obligaciones para los cónyuges. Muy bien. Juan incumple con las obligaciones que tienen que ver con la manutención de sus hijos. María no le va a cobrar a lo chino a Juan. María tendrá que iniciar un procedimiento ante un juez de lo familiar para que por conducto de esta autoridad le solicite a Juan el cumplimiento de su obligación y el pago correspondiente de los alimentos que debe gozar su menor hijo. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. La primera parte es el derecho sustantivo. Cuando acudimos al juez de lo familiar, es el derecho adjetivo. Muy bien. Perfecto. Siguiente punto. Aquí tenemos ejemplo de derecho objetivo. La ley material, así como la podemos percibir. No hay más que comentar. El derecho subjetivo, aquí lo tenemos plasmado. La aplicación de la ley. Solicitar el cumplimiento de la norma. Muy bien. Tenemos el derecho sustantivo con el tema de derechos y obligaciones, y tenemos el derecho adjetivo cuando acudimos a los tribunales a solicitar el cumplimiento del derecho sustantivo. ¿Quedó claro, abogados? Muy bien, sí, iniciaría una demanda de pensión alimenticia para que se cumpla con el presupuesto que establece el párrafo segundo del artículo 17. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar. Siguientes acepciones de la palabra derecho. Continuamos con el siguiente punto, compañeros. Derecho vigente y derecho positivo. Vean esta gran diferencia. Parece que son lo mismo, pero entiéndase esto, compañeros. Vean esto. Derecho vigente. Fíjense la palabra que voy a decir, ¿eh? La voy a marcar con rojo. Derecho que se considera conjunto de normas que en un lugar y en un tiempo determinado se considera que es de cumplimiento obligatorio. Que se aplique o no es otra cosa, se considera. Muy bien. Derecho positivo. Complementa este punto. Que efectivamente se aplica, que efectivamente se sanciona, que efectivamente se cumple. A ver, puede ser que la norma sea derecho vigente, pero no positivo.
¿Se entiende? Y necesariamente para ser derecho positivo, con antelación debe ser derecho vigente. ¿Se entiende la relación, compañeros? Muy bien, entonces reitero, el derecho vigente se considera, que se aplique o no es otra cosa. El derecho positivo es efectivamente se aplica. Muy bien, compañeros. Ok. Derecho natural está basado en la naturaleza intrínseca del ser humano. Por el simple hecho de ser persona, por el simple hecho de ser un ser humano, tengo estos derechos. ¿Está claro? Muy bien, compañeros. Derecho público que rige a los entes públicos o al ente público en calidad de gobernante con el gobernado. En particular, esos son los puntos más importantes que nosotros analizamos sobre esta unidad. Muy bien. Vamos a verificar que en conclusión revisamos estos puntos ya para llegar con las preguntas que tengan ustedes formuladas. Estudiamos el lenguaje normativo. Distinguimos a las normas morales, analizando que devienen de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestras costumbres y que tienen que ver con estas cuestiones que versan sobre la facultad de nuestro interior de decidir entre el bien y el mal. Las normas religiosas se caracterizan principalmente por la práctica de creencias divinas que nosotros realizamos, la creencia en un Dios. Las normas sociales devienen de un punto muy importante, del grupo social al cual nosotros pertenecemos o buscamos pertenecer. Y las normas jurídicas tienen que ver con el conjunto de normas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad y que están provistas de coacción. En las diversas acepciones de la palabra derecho, cuando hablamos de un derecho tangible, de un derecho que podemos percibir con nuestros sentidos, de este conjunto de reglas, de leyes, de ordenamientos que provienen de una autoridad facultada para la creación de la norma. El derecho subjetivo implica más su aplicación material. Recuérdenlo ustedes, ejercer determinada conducta. El derecho sustantivo tiene que ver con los derechos y obligaciones y el derecho adjetivo implica hacer cumplir esos derechos y esas obligaciones. Muy bien. Derecho vigente se considera de cumplimiento obligatorio. Derecho positivo es o de alguna manera señalamos que efectivamente se aplica en un lugar y en un tiempo determinado. Muy bien. Esto es lo que realmente conlleva la segunda unidad. Licenciada Scarlett, escucho las preguntas que tengan los alumnos sobre esta temática. Hasta este punto, por favor. Ok, maestro. También le compartí unas vía WhatsApp. ¿Sí las leyó? Sobre la ley Olimpia. ¿Me ayudas, sí, a grosso modo, a hacerme la interrogante, por favor? Ok, si quiere primero con este tema las vemos y ahorita lo de la ley Olimpia, si a usted le parece. Perfecto, muy bien. Ok, una pregunta dice: ¿los derechos vigentes serían entonces los códigos como el penal, civil, etcétera? Todo eso sería derecho vigente, efectivamente. Emana de una autoridad competente. Que se apliquen o no, que sean efectivos es otra cosa, pero por lo mientras es derecho vigente. Muy bien, sí. Ok, el comentario de Luis Castillo dice: tenemos entonces el derecho objetivo en la norma o el conjunto de normas, y el derecho subjetivo en la facultad que se tiene para exigir el cumplimiento de la norma. Asimismo, el derecho objetivo tiene dos connotaciones, una como derecho natural y otra como derecho positivo. Excelente, mejor no se pudo decir, efectivamente, excelente comentario. Esa doble vertiente del derecho objetivo, esa doble naturaleza en el aspecto del derecho natural, los derechos humanos y el derecho, pues como tal, positivo, el escrito, el que se aplica en un lugar y en un tiempo determinado. Excelente explicación, muy bien, excelente.
Ok, y el comentario sobre la ley Olimpia es, ¿cuál es su comentario en el contexto social que estamos viviendo y esta reforma legislativa, cómo impactará en el tema de violencia de género? No sé si en esta intervención la compañera desee que le active el audio para que dé su duda en específico, o usted primero quiere dar su intervención y después a ella le pregunto. A ver, si quiere voy materializando el aspecto de la norma, como lo expresó la abogada. Empezamos con esta concepción. Primero, hay un hecho social. Vámonos sobre la teoría tridimensional del derecho. Explicarlo desde esa concepción. Un hecho social. Violencia de género. La violencia de género por muchos años pues era tangible, era material, era de alguna manera física. Muy bien. Ahora, con toda esta cuestión de redes sociales, con toda esta cuestión pues de Facebook, de Twitter, de Instagram y demás disposiciones, pues la violencia de género, el tema de la privacidad de las personas, el tema de exposición de material gráfico que puede dañar la dignidad de una persona, pues ya también se regula a partir de elementos intangibles, a partir de elementos basados en cuestiones de redes sociales. ¿Qué es lo que hace el legislador? Entiende esta discrepancia, entiende esta situación, entiende que el hecho social requiere que nosotros legislemos sobre este punto para combatir esa violencia, para castigar aquellas conductas que pues vulneren la dignidad de las personas, que exhiban material que no ha sido autorizado por el sujeto de esta manera. En ese sentido, tenemos que la ley Olimpia se ha materializado, se ha constituido en una norma, sale el segundo elemento del derecho, en una norma en 21 estados de la República. Algunos estados lo están discutiendo y ya estaban a punto de aprobarlo. ¿Ello qué implica, compañeros? Ese doble aspecto, esa transición del hecho social y su combate a través de su legislación, a través de su regulación. Y el tercer aspecto, que es el aspecto axiológico, por supuesto que se acredita. ¿En qué sentido? En que lo que busca esta norma es una justicia para las víctimas de esta difusión, de esta cuestión de violencia de género, de esta cuestión de difusión de material susceptible, de material que puede ir en contra de la dignidad, que puede ir en contra de el libre desarrollo de una persona. Estos tres aspectos se materializan. Y lo tenemos que pensar desde una perspectiva de científicos del derecho, porque ustedes están estudiando ya una licenciatura. Ahora su comentario tiene que ser estructurado en este sentido. Y si vamos más allá aún, esto desde una de las tantas teorías, si yo lo quiero explicar desde la teoría de los tres círculos, la concepción sería de la siguiente naturaleza. Diríamos, a ver, por principio de cuenta, la ley Olimpia, al haber sido legislada, al haber seguido un procedimiento legalmente establecido y ser autorizada por una autoridad competente, decimos que es derecho formalmente válido. Posteriormente, si vemos que se combate el ciberacoso, se combate la cuestión de difusión de material que pueda afectar la dignidad de las personas, se combate la violencia de género, se combate todos estos aspectos negativos de las redes sociales, podríamos decir que hay una justicia. Y este aspecto de justicia, nosotros, dentro de la teoría de los tres círculos, le llamamos derecho
intrínsecamente válido. Y si la ley Olimpia llega a ser eficaz, si la ley Olimpia sanciona efectivamente estas conductas y la persona que exhiba material que no ha sido autorizado, la persona que haga un acoso, un ciberacoso, la persona que suba material pornográfico que no se haya permitido o que pidamos su cancelación, pues entonces hablaremos de un tema de derecho positivo y eficaz. Muy bien, compañeros. Solamente por hacer un comentario sobre esta pregunta, licenciada Scarlett. Sí, maestro. También me preguntan, ¿la libertad de expresión es un derecho subjetivo? La libertad de expresión. Pues bien, la libertad de expresión en este sentido... Deme un segundito para cambiar la pela de mi cámara, por favor. A ver, la libertad de expresión, si lo tuviera que clasificar dentro de una de las acepciones de la palabra derecho, le diría yo que sería un derecho objetivo. Para empezar, Para empezar en ese punto. ¿Por qué objetivo? Porque se encuentra regulado dentro del artículo 6 de nuestra Constitución, el artículo 7 por lo que respecta a la libertad de imprenta y de escritos, el artículo 8 por lo que respecta al derecho de petición, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok. Lo volveríamos subjetivo si una autoridad, si una persona coartara el derecho que yo tengo a expresarme. Y entonces ahora sí lo hago subjetivo. Exijo que se me garantice ese derecho. Exijo que se cumpla. ¿Se entiende, compañeros? Entonces nacería como un derecho objetivo, pero cuando se me corta, cuando se me cancela, cuando se me suprime, entonces ya puedo exigir el cumplimiento de ese derecho constitucional. Licenciada Scarlett. Sí, muchas gracias, maestro. Tenemos una pregunta de Raúl Muñoz que dice, ¿en el derecho vigente se puede considerar derecho positivo cuando se le dé el cumplimiento? Totalmente se complementa. A final de cuentas, si el derecho vigente efectivamente se aplica, si el derecho vigente ante su incumplimiento se establece una sanción, un castigo para la persona que lo infringió, entonces hablamos que es derecho vigente y a su vez es un derecho positivo. Licenciada Scarlett. Muchas gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta, licenciada Scarlett? Sí, de Manuel González. Dígame. Dice, entonces una reforma constitucional, contempla la normatividad. En este sentido, ¿podríamos a esto denominar una mutación de la ley? A ver, otra vez. ¿La reforma constitucional contempla qué? La normatividad. En este sentido, ¿podríamos denominar una mutación de la ley? Ok, bien. Tendría que ser así. Tendría que haber una armonía constitucional, una regularidad constitucional. ¿A qué me refiero? A ver, si se reforma la Constitución y hay una ley que se encontraba vigente bajo el precepto anterior de la Constitución, en realidad se supone que en la armonía constitucional también tendríamos que modificarla. Sí, eso sería en una regularidad constitucional. Lamentablemente a veces nos encontramos con las discrepancias de que modificamos la Constitución y las normas secundarias no son modificadas. Entonces, hasta cierto punto hay una contradicción. O también que la norma secundaria se modifique, pero que esa modificación sea contraria a la Constitución.
En este caso habría un tema de inconstitucionalidad. Lo ideal es de que exista una armonía, de que si se modifica la Constitución y ello implica que una norma ha sido afectada, ha sido pues modificada sustancialmente, tendría que reformarse. En ese sentido, comparto el tema de la mutuación legislativa. Muy bien, excelente. Gracias, maestro. Sí, otra Tenemos otra pregunta de Miriam Lorena. Dice, ¿el derecho vigente se asemeja al derecho positivo? ¿El derecho vigente se asemeja al positivo? Sí. La diferencia implica en la efectividad. El derecho vigente se considera, ¿sí?, que sea aplicable en un lugar y en un tiempo determinado. El derecho positivo es efectivo, se aplica, ¿sí? Esa sería la gran diferencia que existe entre vigente y positivo. Licenciada Scarlett, ¿la escucho? Gracias, maestro. Nos dice Sirian Yuen, las reglas de derecho son susceptibles de ser sancionadas políticamente. Ay, perdón, se cortó un poquito su comunicación, licenciada Scarlett. Ok, la pregunta es, ¿las reglas de derecho son susceptibles de ser sancionadas políticamente? Pues miren, lo ideal es como lo que en su momento señaló Jesucristo, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Se supone que no tendría que tener una inmersión política la norma. Tendría que ser muy separada la política de la norma, porque si no nos encontramos con un tema, pues algún conflicto de intereses en donde la clase política se sirve de la norma pues para hacer sus marrullerías, para hacer sus negocios, para aprovecharse de lo que establece la norma. En este caso debería haber una separación armónica entre un aspecto político y un aspecto jurídico, porque si vinculamos aspectos políticos en aspectos jurídicos, nos vamos a encontrar con grandes problemas y lamentablemente esto es muy común, compañeros. Vámonos a remontarnos a un caso de hace unos 4 años, Florence Cassés. La Corte resolvió de forma política. No fue jurídica su resolución. Nada de jurídica, sino todo lo contrario. Lo que implicó, compañeros, es que la Corte se dejó llevar por presiones internacionales, se dejó llevar por el gobierno de Francia, se dejó llevar por el tema de la solicitud que realizó Enrique Peña Nieto para que liberaran a Florence Cassés. Creo que esa es la dificultad que tenemos con la politización de la norma. Licenciada Scarlett. Ok, gracias, maestro. Nos pregunta Marcos Martínez, ¿normas religiosas como 1 o 2 días de la Semana Santa se han hecho de aplicación positiva en la sociedad porque son heterónomas en la ley del trabajo? Ok, bueno, como tal no sería una fecha contemplada como como un día de descanso obligatorio. En todo caso, si durante la Semana Santa se llega a un acuerdo entre patrón y trabajadores de descansar esos días, pues es un acuerdo un acuerdo bilateral entre las partes. Hay un aspecto que, por ejemplo, podríamos decir que se traspola una norma religiosa al derecho. Por ejemplo, el tema de la Navidad. La Navidad es una festividad, si lo vemos en ese sentido, completamente religiosa, que se traslada al aspecto jurídico con el tema del aguinaldo, con el tema del día de descanso obligatorio, etcétera, etcétera. Entonces, realmente sí hay hasta cierto punto traspolación de temas de referencia religiosa, aunque no se quiera señalar así, con la materialización, con su regulación en un aspecto jurídico. Solamente por mencionar un ejemplo, compañeros. Licenciada Scarlett. Sí, muchas gracias.